Hola, hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo va bien? Buenos días, profesor. ¿Todo bien y usted? Buenos ¿Qué tal, días. profe? Buenos días. Bien, 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 todo hasta ahorita. Ok, pues vamos a comenzar. Perdón por la tardanza, me tardé aquí un poquito, como 10 minutos, ¿no? Ya me pasé. Bueno, vamos a apurarnos, si no, se nos va el día. Este, el próximo lunes no tenemos clase, ¿verdad? ¿O sí? Es por lo del 21. Creo Sí, hay que puente. hay puente, ¿verdad? El próximo lunes. Bueno. Ok, entonces vamos a apurarnos porque el próximo lunes no vamos a tener clase, entonces vamos a ver qué sucede. Bueno, ya pasando lo del examen, vamos a continuar con el tema 4. Eh, en lo último que nos quedamos, sin más no recuerdo, ya habíamos visto, bueno, vamos a comentar brevemente, ya habíamos visto todo lo que es el DB Buffer Caché, vimos algunos conceptos como opera, vimos conceptos como lecturas lógicas y físicas, eh, comentamos de lo que era un caché hit y un caché miss, sí, ¿verdad? Eh, si no, bueno, lo comentamos rápidamente, ¿no? Las lecturas lógicas es lo que habíamos platicado cuando se encuentra un dato en el buffer, en lugar de ir a buscar la data files, pues lo usamos de ahí. Ahí se dice que entonces hacemos una lectura lógica porque leemos únicamente a nivel de caché, no nos vamos hasta data file. Eso se le conoce como una lectura lógica o también como un caché hit, es decir, encontramos algo, encontramos el dato en el caché y no fue necesario irnos a data files. Lo contrario sería una lectura física. El dato que estamos buscando no está en caché, por lo tanto tenemos que irlo a leer o a cargar desde el data file. Entonces a eso se le llama lectura física o caché miss. Caché miss significaría eh, no se encontró el dato, entonces hay que irlo a buscar hasta data files. Y bueno, lo ideal sería, ¿verdad? Que mientras la base esté operando, el número de lecturas lógicas pues sea lo que predomine y que las lecturas físicas sean las menos posibles. Esto pues ayudaría bastante el desempeño porque estamos evitando leer demasiado data files. En su ejercicio práctico del tema que ya lo voy a subir en estos días, ¿no? Yo creo que entre hoy y mañana van a ver ahí un poquito de jugar un poco de cuántas, por ejemplo, hacen una consulta y es interesante ver cuántas lecturas lógicas se están haciendo, cuántas lecturas físicas se están haciendo y repetir la consulta para confirmar que a lo mejor la primera vez que lanzamos la consulta, pues se hacen más lecturas físicas porque los datos no están en el caché, pero a la segunda vez que se hace la consulta, deberíamos ver un incremento, ¿no? En cuanto a lecturas lógicas, puesto que ya los datos se cargaron al caché, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a lecturas lógicas y físicas. Vimos también ya lo que eran los status del DB buffer, ¿no? Unused, clean y dirty. Ya estuvimos platicando de ellos. Vamos a platicar ahora de lo que son a su vez, los componentes que tiene el DB buffer caché, que se le llaman buffer pools. Aquí en la imagen original, recordarán, estuvimos platicando de este pool. El DB buffer caché a su vez se subdivide en varias áreas, ¿no? Todos los datos que normalmente se guardan y se quedan en este caché se almacenan en este default pool, ¿ok? Pero hay otras áreas que vamos a revisarlas. Está, por ejemplo, el keep pool, que sería otras áreas que andan por acá. Ahora, aquí no está representada. Ah, no, sí, cierto, aquí está. Por ejemplo, keep pool, recycle pool, flash buffer area. Ok, y hay otros buffers que vean que tienen diferentes tamaños de buffers de 2K, buffers de 4K, buffers de 16K, ¿no? Entonces, el keep pool, por ejemplo, contiene bloques de datos que son accedidos frecuentemente, pero por falta de espacio en el default pool,
son desplazados o eliminados del default pool y se mueven a este pool. O sea, es como tener aquí lo que más se utiliza de forma frecuente, se puede guardar aquí para evitar que sean reciclados estos buffers por el algoritmo que platicamos la vez pasada, ¿no? Entonces, como mantener, pues se llama keep, ¿no? Quiero mantener datos que se acceden muy frecuentemente y los sacamos del default pool para, pues, que no sean, llegaran a ser eliminados por el algoritmo LRU que comentamos la vez pasada, ¿no? Recycle pool es otro componente, contiene bloques de datos que han sido empleados de forma infrecuente. Este es lo contrario, ¿no? Ahí estarían datos que pues poco se han accedido con frecuencia, ¿no? Que a lo mejor ya están muy candidatos a ser reutilizados. Los NK pool, aquí es lo que les comentaba. ¿Se acuerdan que de temas pasados, cuando se crea la base, le especificamos su tamaño de bloque? Que ahorita el bloque que tenemos en nuestras bases de datos, en la base de datos 2, es de 8K. El tamaño por default es el que se utiliza para guardar bloques en el default pool, que es el principal. Pero vamos a ver más adelante que podemos tener datos que se guarden con un tamaño de bloque diferente. Hemos comentado que una vez que se crea la base, el tamaño de bloque ya no se puede modificar. Pero, por ejemplo, la excepción sería la siguiente. Cuando creamos su base de datos 2, se acordarán que se crean varios table spaces, ¿no? Al momento de crear la base. Que si ¿alguien se acuerda cuáles eran? Uno de ellos era el más importante, el Table Space System, ¿no? Eh, por ahí hay otro Table Space. ¿Quién me dice? Se crean varios, ¿no? Aux. Ajá, por ejemplo, otro es SysAux. SysAux. ¿Alguien recuerda otro? Users, muy Bien. bien. Donde vamos a guardar todos los datos de los usuarios. ¿Ok? Undo, por ejemplo. ¿Ok? Todos estos table spaces, como vimos cuando vieron en su base 2, se asocian a un solo data file, ¿no? Tienen un solo data file. Así los configuramos. Podrían ser más, ¿eh? A un table space le podemos asignar varios data files, pero eso lo vamos a ver en temas posteriores. Bueno, todos estos table space y estos data files que se crean cuando creamos la base de datos tienen el mismo tamaño de bloque, 8K, todos estos data files. Entonces, como este es el tamaño por default, el tamaño de bloque, entonces el default pool tiene este tamaño, 8K, es el más grande, ¿ok? Pero como veremos en su momento, podemos crear más table spaces. Vamos a suponer que tenemos my table space, que es un table space que yo quiero generar. Y este table space le va a tener también su data file, pero aquí podríamos cambiarle el tamaño. Por ejemplo, podríamos ponerle un tamaño de bloque de 16K. A lo mejor queremos guardar archivos muy grandes o datos binarios. Y entonces queremos personalizar el tamaño del bloque. O por otro lado, a lo mejor queremos crear un table space 2 creado por nosotros mismos con un data file cuyo tamaño de bloque sea más chiquito, a lo mejor de 4K. ¿Por qué quisiéramos hacer eso? Porque a lo mejor aquí vamos a guardar datos de tablas que de antemano sabemos que sus registros son pequeños y tener bloques tan grandes nos implica cierto desperdicio de espacio, ¿no? Entonces, eh, nos conviene crear uno más chico, un table space con un tamaño más chico. Entonces, se puede crear, aunque el tamaño de bloque por default sea otro, podemos cambiarlo, pero nada más a nivel de table space nuevos. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué pasa, por ejemplo, si hacemos consultas, hacemos operaciones de tipo select, por ejemplo, y eso provoca que los datos se lean de un data file que tiene un tamaño de bloque distinto, ¿no? Recuerden que los bloques que están aquí en los data files
son los que se cargan en el DB Buffer Cache. Pero como su tamaño de bloque es diferente al default, entonces para eso se utilizarían estos otros pools o estos otros cachés que tiene el DB Buffer. ¿Ok? Por ejemplo, si tuviéramos un table space de 4K, a la hora de hacer consultas, sus bloques se guardarían en este pool, en este caché, perdón. ¿Ok? Entonces, para eso sirven estos buffer cachés, que son como hijitos del principal, pero con tamaño de bloque diferente. O sea, para almacenar datos o bloques más bien, que provienen de table space con un tamaño de bloque diferente al default. ¿Ok? Para eso básicamente sirve estos buffers que están aquí, los NK pools. ¿Ok? Bueno, recuerden cualquier cosa que no se entienda, avísenme. ¿Ok? Después viene otro que es el Smart Flash Cache. Profe, Adelante. y si, bueno, ya no recuerdo si podemos crear un table space de otro tamaño, por ejemplo, de 6K. Mm. Este, se, ¿En dónde se guardaría entonces ese? Bueno, lo que pasa es que no puedes poner un tamaño como tú quieras. Ah, ok, Tamaño que ok. tú quieres está limitado. Podemos crear tamaños diferentes, por ejemplo, de 2, de 4, de 16 y de 8. Ah, O sea, son múltiplos de 2, así es. Y, ok, y me ok. parece que Vale. nada más llega hasta 16. Si no es así de, pues crea así del tamaño que quieras. No, son múltiplos de 2. Ajá. Ok, ok. Va, gracias, profe. ¿Sale? ¿No? ¿De qué? Bueno, otra área es el Smart Flash Cache. En caso de estar habilitado, permite, fíjense, este de Smart Flash Cache es algo curioso. Este, esta área, Smart Flash Cache, que está representada aquí por este área gris, es un área que se utiliza, fíjense lo que ocurre. En caso de que está habilitado, parte del contenido del DB Buffer Cache se puede copiar a esta área. ¿Por qué se copia? Porque esta área está representada físicamente por una memoria flash. O sea, en realidad los datos que se copian aquí se guardan en una memoria flash. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con una memoria flash? Típicamente las bases de datos para almacenar los datos pues se utilizan discos mecánicos. ¿Ok? Y aquí están los data files. ¿Ok? Pero a lo mejor podríamos tener un disco muy rápido, una memoria flash tal vez, o un SSD, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este disco lo podríamos utilizar para representar esta memoria flash. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver que parte del contenido del DB Buffer Cache se puede mover a esta área para mejorar el desempeño. ¿Ok? Ahorita le explicamos un poquito más adelante en qué situación se va a usar, pero básicamente esa es la idea. Esta área de memoria va a estar mapeada a una memoria flash, ¿ok? Que tiene una velocidad de acceso mucho más rápida que un disco convencional, que un disco mecánico, por ejemplo, ¿ok? Ahorita en un momento más platicamos de esta memoria, que es justamente lo que sigue a continuación. Bueno, entonces estos son los componentes que tiene el DB Buffer Cache, ¿ok? Vamos a platicar ahora también ya habíamos comentado un poquito el reemplazo de buffers en el caché, ¿no? Desde la clase pasada ya habíamos dicho que tenemos tres tipos de buffers, ¿no? On-use, clean y dirty. Dirty serían, aquí se representan por los rojos, significa que son bloques que tienen cambios, ¿no? El usuario, los usuarios modificaron estos buffers, entonces en algún momento se tienen que sincronizar con data files, ¿no? Pero puede haber un momento o ciertos eventos en el que necesitemos lanzar una sincronización. Recuerden lo que hemos platicado en clases pasadas. Esta sincronización se trata de hacer lo menos frecuente posible porque es costosa, ¿no?
estar sincronizando buffers sucios con data files, pues sí es una operación que incrementa el uso de disco. Hay veces que se va hasta el 100% el uso del disco. Y por lo tanto el procesador también se eleva, ¿no? Los porcentajes de uso de disco y procesador se elevan considerablemente cuando se hace una sincronización. ¿Ok? Pero bueno, va a llegar un punto en el que no nos va a quedar de otra, ¿no? Por ejemplo, cuando ya no haya mucho espacio en el DB buffer caché, se nos acaba la memoria para tener buffers limpios. Entonces no nos va a quedar otra más que sincronizar con data files o aplicarle los cambios a los data files, ¿no? Y comentábamos que para hacer esa sincronización, para tratar de que el desempeño no se afecte demasiado a la hora de estar haciendo la escritura hacia data files, se utilizan dos algoritmos. Uno de ellos es el LRU, ¿ok? LRU significa Last Recently Used, ¿ok? Que como su nombre lo indica, este algoritmo va a estar buscando, o sea, imagínense que tenemos una situación en donde ya hay demasiados buffers sucios, muchos dirty buffers que ya están sucios y ya no hay mucho espacio, ya se nos está acabando el espacio en el caché. Entonces, ¿qué va a hacer? Necesitamos de hacer limpieza, ¿ok? Entonces, es decir, existen eventos que obligan a la liberación de buffers en el caché, ¿no? Uno de estos eventos es hay demasiados buffers sucios, entonces si hay poca capacidad para almacenar nuevos datos, ¿ok? Entonces, en este algoritmo lo que hace es detecta, ¿no? Tienes, digamos, dice aquí, contiene ciertos punteros hacia los buffers sucios y limpios, ¿no? Los buffers con status clean también pudieran ser candidatos a ser reutilizados, ¿ok? Antes de a lo mejor de decidir sincronizar, pues también le echa un ojo a, oye, a ver, tengo todos estos buffers sucios, pero vamos a ver qué pasa con los buffers que tienen status clean. Recordarán de clases pasadas los buffers de status clean, que serían estos que representé aquí con azul, son buffers que tienen datos, pero a diferencia de un buffer on use, estos buffers que tienen datos no han sido modificados. Por lo tanto, pudieran ser reemplazados sin problema, ¿no? No perdemos datos porque nunca han sido modificados. Entonces, este algoritmo lo que hace es ubica aquellos buffers que tengan ese estatus de clean, ¿ok? Pero busca los que han sido utilizados con menor frecuencia. O sea, imagínense, hubo una consulta que, no sé, se obtuvo los datos de un estudiante y esa consulta ya no se volvió a repetir. Nadie ha vuelto a consultar los datos de ese estudiante, pero los datos siguen ahí en el buffer, ¿no? Entonces, como es un dato que ya casi nadie está usando, ya tiene mucho tiempo que no se están usando, este algoritmo entonces pudiera reutilizar ese buffer. ¿Sabes qué? Vamos a reutilizar este buffer para guardar nuevos datos y el dato viejito, pues ya lo vamos a descartar. ¿Ok? ¿Cuál sería el riesgo aquí de este algoritmo si descarta un dato de un buffer limpio? Que si a lo mejor consultamos los datos de ese alumno en la mañana, ¿no? Como a las 7 de la mañana. Y a lo mejor el usuario regresa hasta las 9 de la noche y vuelve a hacer la consulta. Pero como el buffer ya se recicló, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué pasaría si se vuelve a hacer la consulta de ese estudiante, pero el dato ya no está en el caché? ¿Qué pasaría ahí? Tiene que ir otra vez a los data files, ¿no? Exacto, tiene que ir a leerlo, pero eso después es, como vimos, es una operación un tanto costosa. Si el algoritmo no hace bien su tarea, pues podríamos tener situaciones en donde los usuarios regresen, intenten volver a ejecutar y vamos a tener ahí que volver a hacer lecturas físicas, ¿no? Entonces, una forma para ayudarle un poco a este algoritmo es justamente el uso de esta memoria flash, ¿ok?
Esa técnica que hace, a la hora de que se detecta un buffer que ya no ha sido leído o usado, que tiene bastante tiempo, en lugar de descartarlo, ok, lo que se hace es lo siguiente. Este bloque, imagínense que estos son los bloques de datos que ya tienen mucho tiempo y no han sido consultados. Este algoritmo entonces los ubica y dice, a ver, estos 3 bloques ya tienen mucho tiempo que nadie los usa. ¿Ok? Vamos a apostar a que ya no van a venir y usuarios van a usarlos, pero entonces, para prevenir justamente esas lecturas que pudieran llegar tiempo después, fíjense lo que se hace. Si la memoria flash está habilitada, los bloques, los bloques de datos, ¿no? Su body o el cuerpo del bloque se transfiere o se mueve a la memoria flash. Entonces, en el DB Buffer Caché solo se quedaría el header. Vamos a ver en temas posteriores que los bloques de datos tienen, a su vez, están divididos en varias áreas, ¿no? Los bloques tienen headers y tienen cuerpo, tienen el body, ¿ok? Entonces, estos buffers se mueven para acá. ¿Cuál es la ventaja de mover únicamente el body? Que liberamos espacio. Pero el header se queda para tener una referencia del bloque que se quedó. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que provoca esa técnica? Que liberamos espacio en el DB Buffer Caché. ¿Y qué pasa si un usuario después, como a las 5 horas, regresa e intenta volver a leer el dato? Bueno, si no estuviera esta memoria flash habilitada, como dijimos hace un momento, tendría que irse hasta los data files para volver a cargar el dato, ¿no? Pero si esta memoria está habilitada, entonces en lugar de buscarlo acá, a la hora de hacer la consulta, el DB Buffer Caché le va a decir, va a detectar, oye, estos datos, sí los tengo en el DB Buffer Caché, pero nada más tengo aquí el header, ¿no? El contenido lo pasamos a la memoria flash. Ah, bueno, entonces como detectamos estos bloques, entonces en lugar de ir a buscarlo a DataFile, lo vamos a buscar a esta memoria. ¿Ok? Aquí ahorramos tiempo porque obviamente el tiempo que me voy a tardar para leer esta memoria es mucho menor al que tardaría leyendo los de DataFiles. Entonces, para eso se utilizaría esta idea, ¿no? Entonces, pensando un poco en que tuviéramos un dispositivo de almacenamiento permanente y rápido, podríamos configurarlo para mejorar el desempeño del DB Buffer Cache. ¿Ok? ¿Cómo se habilita esa memoria flash? Básicamente modificando 2 parámetros. El DB Flash Cache Size, perdón, el DB Flash Cache File y el DB Flash Cache Size. DB Flash Cache File, aquí le indicamos el punto de montaje donde va a estar esa memoria. Ustedes ya saben lo que es un punto de montaje, ¿verdad? Por ejemplo, diagonal, a lo mejor le ponemos diagonal, UNAM. Estamos trabajando todo sobre esta carpeta, ¿no? PDA. Y a lo mejor le ponemos una carpeta nueva que se llama memoria flash, ¿no? Memoria flash. Pero esta carpeta está mapeada. En realidad es un punto de montaje, ¿ok? De un disco de estado sólido, por ejemplo. O de una memoria flash que tiene una capacidad mucho más rápida de acceso que un disco no convencional, ¿no? O sea, al final para la base de datos es una simple carpeta, pero ya en la práctica debería de apuntar a un disco que es muy rápido, ¿no? De nada nos serviría apuntarlo a un disco mecánico, ¿no? Pues no tiene chiste. Tendría que ser realmente un disco, ¿no? O una memoria flash muy, muy rápida para que esto funcione, ¿no? Realmente veamos beneficio. ¿Ok? Bueno, entonces a eso se refiere el uso de este algoritmo y el uso de una memoria flash, ¿vale? Bueno, no dudas, no preguntas de esto, ¿se entendió más o menos? Ok, otro de los algoritmos es un algoritmo que se llama
Temperature Based Object Level Replacement Algorithm. Como que está curioso el título, ¿no? Como que basado en temperatura, ¿no? No es que se tenga un termómetro y se ponga a medir la temperatura de los archivos o cómo está eso, ¿no? Bueno, es más meramente una analogía, ¿no? El nombre, ¿no? Es una especie de analogía que se hace con base a esta explicación. Entonces, fíjense por qué se le puso así. Bueno, este algoritmo va a ser usado sobre todo cuando querramos cargar grandes cantidades de bloques. Por ejemplo, un full table access de una tabla. ¿Alguien sabe a qué me refiero con un full table access? Fíjense, nunca les llegó la curiosidad, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una tabla de, ¿qué les gusta? De 100 millones de registros, muy grande. Y se me ocurre hacer este, este chiste. Select asterisco from tabla. ¿Qué creen que va a pasar si la tabla tiene 100 millones de registros? Y lanzo esta consulta. Con todo lo que vimos, ¿qué creen ¿Va a que ser muy pasaría? lenta? Mande. ¿Va a ser muy lenta? De entrada se va a tardar demasiado porque hacer un escaneo completo de la tabla a este tipo de consultas cuando le estamos pidiendo al manejador que me traiga todos los datos de una tabla, se le llama Table Access Full. Table Access. Access Full. ¿Ok? Table Access Full. De entrada va a ser muy tardada porque tengo que escanear, imagínense, todos los bloques de los data files que tenga esta tabla. ¿Ok? De los data files asociados. Me va a tardar porque tengo que hacer muchas lecturas. Pero viene otra cosa. ¿Qué pasa con el DB Buffer Cache? Hemos comentado que cuando leemos datos de una tabla se guardan en el default pool. Pero ¿qué pasa con tablas que son muy grandes? Puede que no quepa, ¿no? No vamos a cargar 100 millones de registros en el DB Buffer Cache, pues no los vamos a acabar. O a lo mejor sí caben, pero pues imagínense, va a quedar bien saturado, muy lleno. Y cuando lleguen otros usuarios, pues van a encontrar un DB Buffer que no tiene espacio prácticamente, porque hicimos esta carga. ¿Sí lo visualizan? Entonces, ¿qué ocurre? En realidad lo que pasa es que cuando son tablas muy grandes, no se carga la tabla completa. A menos de que sí tengamos la memoria suficiente, ¿no? Y que nos sobre espacio, pues bueno. Pero si son tablas muy grandes, normalmente no se carga todo. ¿Ok? Además, también yo les preguntaría, bueno, si somos prácticos, ¿para qué quieren cargar tantos registros al caché? ¿Ok? No, tendría que ser un proceso muy pesado en el que quieran hacer algo con todos los registros y quieren guardarlos todos de jalón. Habría que ver por qué quieren hacer eso, ¿no? Es algo que no debería de ocurrir. Todas las consultas deberían de traer, pues, un porcentaje relativamente bajo de registros, ¿no? Pero bueno, por alguna razón decidieron cargar todos los bloques. Eh, para proteger al DB Buffer Caché, la verdad es que no se van a hacer la carga de todos los bloques. Se preguntarían, bueno, entonces, ¿qué cargo, no? Si me están pidiendo todo. Lo que va a ocurrir básicamente es que la base de datos puede decidir cargar cierto porcentaje, no todo, por ejemplo, el 90%, el 80% o hasta tal vez el 95% de todos los bloques y dejar un pequeño bloque en disco. ¿Ok? Ese porcentaje de bloques que se cargaron corresponden a los bloques que normalmente tienen estadísticas de bloques que se han consultado o que han tenido cambios frecuentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínense que es la tabla de órdenes de compra. Las órdenes de compra que tiene esta tabla. ¿Qué órdenes de compra pudieran cargarse?
pues tal vez las órdenes de compra más recientes, ¿no? Pero a lo mejor tenemos órdenes de compras desde el año pasado. Estas órdenes de compra del año pasado, pues muy probablemente ya no las vamos a usar, ¿no? Porque ya tiene mucho tiempo. Entonces lo que va a hacer que el manejador va a apostar a que no vamos a usar estos registros. Y entonces los va a descartar porque no son tan populares, no son tan... hay una baja probabilidad de que estos datos se utilicen. Entonces el manejador dice, bueno, voy a apostar a que esos datos no se van a usar y los voy a dejar ahí en disco. Nada más vamos a subir a los datos que generalmente se consultan. ¿Ok? A ese tipo de decisión o a ese tipo de conjunto de bloques se les llama como bloques populares, o en la documentación lo mencionan así, ¿no? Como hotter tables. O sea, este término no es que esté, pues literalmente, ¿no? No es que tengan una temperatura alta, sino se refiere más a una popularidad, ¿no? A una popularidad de alta. Pero así le pusieron y de ahí es donde viene el nombre del algoritmo. Pero ahora entienden por qué se llama así, ¿no? Y los que no son tan populares, los que no son tan hot, por así decirlo, ¿no? En inglés esta palabrita tiene otro significado, ¿no? Diferente al que nosotros conocemos, basado en temperatura, ¿no? Es como popular, por ejemplo, ¿no? Los bloques menos populares, por ejemplo, ese 5, 10, 15%, se les conoce como cooler tables, o sea, bloques que probablemente no van a ser consultados o leídos, ¿ok? Entonces, esa es una manera de evitar que saturemos el DB buffer caché, ¿no? Y podamos trabajar con tablas muy grandes. Pero repito, lo ideal sería, pues, evitarle este tipo de cosas, evitarle a la instancia, ¿no? Y realmente es tener la certeza de si vamos o no a usar todas esas cantidades de datos que queremos cargar, ¿ok? Voy ahorita con la duda. Otra técnica que podríamos utilizar para evitar saturar el DB buffer caché es utilizar una técnica que se llama Direct Path Read. ¿Ok? Direct Path Read. ¿Qué es eso? Fíjense, en lugar de utilizar el DB buffer caché, nos los vamos a saltar. ¿Ok? O un poquito más adelante vamos a ver que, ¿se acuerdan que comentamos brevemente al inicio del tema? Que un usuario tiene su propia área de memoria que se llama PGA. Es una área que es privada a este usuario. ¿Ok? Y por acá va a estar el DB buffer caché. Por acá va a estar el DB buffer caché. ¿Ok? Entonces, y acá está la tabla que es gigantesca. Muchos registros. Entonces, para no saturar al DB buffer caché con todos estos bloques, lo que podemos hacer es saltarnos el caché. Y entonces los datos se van a copiar en la PGA. Esta PGA puede crecer, pero la ventaja que tiene esta memoria es que es privada a este usuario y por lo tanto el caché no se ve afectado. Recuerden que el DB buffer caché es compartido. ¿Ok? Entonces podemos hacer una carga directa para que los datos se vayan a la PGA y el caché no se afecta. De hecho, esto es lo que hace la base. Por ejemplo, un experimento que podríamos hacer, ¿cuál es? Creamos una tabla y le cargamos muchos registros, ¿no? Y el DB buffer caché, imagínense que le ponemos, no sé, 100 megas de memoria. Pero ¿qué tal si creamos una tabla que tenga 1 giga de datos? Obviamente su tamaño es mucho más mayor al del caché. Y si provocamos una instrucción así como select asterisco o algo similar, curiosamente se van a dar cuenta que la base no va a fallar. Ustedes dirían, aquí vamos a tener problemas, ¿no? Porque pues no caben, ¿no? Todos los registros. Bueno, lo que va a hacer la base en esos 100, este giga, no se va a cargar aquí, sino se va a cargar en la PGA.
Entonces nos vamos a dar cuenta que el uso de la PGA se va a incrementar para poder almacenar este giga. A lo mejor la memoria va a crecer tal vez pues hasta 1 giga más o menos. Y el DB buffer caché va a seguir con 100 megas. ¿Ok? Entonces esa es otra técnica que se utiliza cuando son tablas muy grandes para evitar cargar al DB buffer caché. Entonces, quieres toda la tabla. Si un usuario quiere muchos datos, pues ahí te van los datos, pero entonces a quien le vamos a cargar los datos es a su propia PGA. Que bueno, al final del día, de todas maneras, ¿no? La memoria tanto de la PGA como la memoria de la SGA, pues de todas maneras forman parte de la RAM del sistema del server, ¿no? Al final es la RAM que tiene el server. Mientras no nos acabemos esta RAM física, pues la PGA puede aumentar y aumentar, aumentar, ¿no? Si tengo un server de 16 gigas, por ejemplo, en RAM, pues no pasa nada, ¿no? Puedo hacer que la PGA crezca 1 giga para soportar toda esta carga de datos y funciona. ¿Ok? Ahora sí, adelante, Roberto, con la duda. Mi duda era si los Hotel Tables son como tal tablas o registros de tablas. ¿Puedes repetir, por favor, lo primerito? Casi no se escuchó. Ah, que sí, que los Hotel Tables son tablas o registros de tablas. Son registros de tablas. ¿Ok? O sea, son registros de tablas. O sea, tu base de datos puede tener muchas tablas, ¿no? A lo mejor tienes una aplicación que es un sistema de órdenes un sistema de un punto de venta donde tienes todas tus tablas, ¿no? Artículos, factura, órdenes de compra. Entonces, todas las tablas pueden tener registros que son muy populares, ¿ok? Que se consultan con el día a día de tu aplicación, y otro conjunto de registros que se les llaman registros que no son tan populares, ¿no? Los cooler. Aquí le llaman cooler tables, pero en realidad son registros de una misma tabla. ¿Ok? No sé si eso resolvió la duda. Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿se entiende la idea de lo que es un direct path read? Entonces, también. ¿Ok? O sea, saltarnos el DB buffer e irnos directamente a la PGA. Es otra técnica que se puede usar cuando queramos cargar bastantes datos. Muy bien. ¿Qué otro concepto? Bueno, entonces ya vimos lo que es el concepto de lectura de reemplazo de buffers en el caché. Vamos a platicar ahora de lo que es el proceso de escritura de buffers con status dirty. Este es un proceso bien interesante, bien importante. ¿Qué significa hacer un proceso de escritura a buffers con status dirty? Recuerden, estos buffers tienen cambios que hicieron los usuarios. ¿Ok? Estos cambios en algún momento se tienen que reflejar en data files de forma permanente. ¿Quién va a hacer ese proceso? Un proceso que se llama dbWriter. dbWriter es un proceso de background que va a estar despertando bajo ciertos eventos y va a provocar que tome pues un bonche de datos de bloques sucios, de bloques en status dirty, y los sincronice con data files. ¿Ok? La idea de este proceso es que se haga lo menos frecuente posible, porque acuérdense que es el hacer sincronización con los data files es costosa. Vamos a hacer uso bastante del disco y el procesador se va a ir hasta arriba. ¿Ok? Entonces, la sincronización se produce al ocurrir alguno de los siguientes eventos. Un server process ya no puede encontrar buffers limpios para ser reutilizados. Hace rato vimos, ¿no? que si hay buffers limpios con status clean, pues puede utilizar el algoritmo LRU, ¿ok? O el uso de la flash para liberar espacio. Pero ahora imagínense que ya ni siquiera tenemos buffers limpios. Es decir, prácticamente todos los buffers del caché están sucios. O sea, tiene status dirty.
Entonces aquí ya no hay de otra, ¿no? Aquí ya no podemos hacer uso de buffers con status clean porque ya está muy lleno. Entonces la única opción que tenemos, y si ya no tenemos más RAM, la única opción que tenemos, pues ni modo, vamos a tener que liberar bloques con status dirty. Aparte también puede ser peligroso. ¿Qué situación pudiera ser si tenemos un montón de bloques dirty? Entre más bloques con status dirty, ¿qué implica? Es como si ustedes dejaran acumular toda su ropa, ¿no? Supongan que, ¿qué es lo que a veces hacemos, no? Tenemos un bote, ¿no? Y aquí conforme pasan los días vamos aventando la ropa sucia aquí, ¿no? Aquí ponemos todas nuestras ropas sucias. Pero ¿qué pasa si dejamos acumular esto? ¿Qué pasaría? Pues va a llegar el día en que ya no vamos a tener ropa que ponernos, ¿no? Vamos a estar tristes porque, pues, sí, ya no tengo nada que poner. ¿Y a qué vamos a estar obligados si ya no tenemos nada que ponernos? A lavarlo. Pues ir a lavar. No vayan a decir como un semestre, pues voy y me compro más ropa, ¿no? Pero bueno, esa no sería opción por ahora, ¿no? Bueno, y aquí me dirían, pues le pongo más RAM al DB Buffer caché, ¿no? Pues sí, le puedo poner más RAM, pero ¿qué tal si ya no hay? ¿No? ¿Qué tal si el server ya no me da para más? Entonces aquí dirán, ¿qué tal si ya no tengo dinero para comprarme más ropa, ¿no? Pues mejor me pongo a lavar. Eso es lo que va a ocurrir. El problema es que si tengo demasiados buffers con status 30, el trabajo que va a tener que hacer DB Writer para sincronizar, pues es muy tardado, ¿no? Es como lo mismo pasaría aquí, ¿no? Dejan acumular mucha ropa, entonces cuando se pongan a lavar, pues se van a tardar un ratote, ¿no? En lavar todo esto. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Si dejo acumular también demasiados buffers 30, pues me voy a tardar mucho en sincronizarlos. ¿Ok? Entonces también no hay que irnos a los extremos, ¿no? Si dejo acumular demasiados buffers con status 30, la sincronizada con data files ahora va a ser el detalle, ¿no? Entonces más o menos lo que hace el manejador es que tiene ahí unos umbrales y entonces cuando se empieza a acumular cierta cantidad de datos sucios, empieza a hacer sincronizaciones, pero poco a poquito, en pedacitos, para que no le peguemos tanto al desempeño. La analogía sería hacer la misma, ¿no? Si tengo ahí algo de ropa sucia, pues mejor la voy a ir lavando para tratar de no que no se me acumule toda, pero de poquito en poquito para no tardarme tanto. Lo mismo hace la base de datos aquí, ¿ok? Entonces, decíamos, cuando se produce un evento de ese tipo, sabes que ni modo vamos a tener que sincronizar buffers sucios con data files, pues entonces DB Writer despierta y es el que se pone a hacer la sincronización. ¿Ok? Los eventos, como decíamos, ya hay demasiados buffers sucios, entonces hay que hacer sincronización. Se ha alcanzado un umbral, ese es lo que les decía, ¿no? Se ha alcanzado un umbral interno que maneja la instancia para detectar, oye, ya tenemos demasiados, hay que hacer sincronización porque si no se nos va a acumular toda la chamba, ¿no? Una cosa así. ¿Ok? Y otros eventos que vamos a estudiar en el siguiente tema. No estoy profundizando tanto aquí porque este es un tema que se ve más del lado de los procesos de background. Pero ahorita la idea con la que quisiera que nos quedáramos es que los buffers sucios se van acumulando y va a haber un momento en el que se tienen que sincronizar con data files. ¿Ok? ¿Quién hace eso? DB Writer. Entonces, básicamente eso es lo que se hace con un proceso de lectura de buffers, de escritura, perdón, de buffers hacia data files. ¿Ok? Ahora, otro concepto. Abusados con este concepto porque este es más difícil de entender. ¿Ok? Bueno, modos de acceso. Modos de acceso. Así como vimos un proceso de escritura, vamos a ver que hay distintos modos de hacer lecturas.
¿Cómo que modos de hacer lecturas? Fíjense lo que pasa aquí. Para poder entender, primero vamos a ver, existen dos modos de acceso. ¿Cómo puedo? Los modos de acceso se refieren a dos formas diferentes en las cuales se puede leer un dato del DB Buffer Cache. Esos dos modos se le llaman Current Mode y Consistent Mode. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de antecedentes para que podamos entender esto. ¿Ok? Estos conceptos ya en teoría ya los vieron ustedes en Bases 1, pero vamos a ver un escenario para acordarnos o para explicarlo en caso de que no lo hayan visto. ¿Ok? Vamos a suponer, fíjense, que tenemos dos sesiones, sesión 1 y sesión 2, dos usuarios conectados, ¿no? A la misma instancia. Y vamos a ver qué pasa cuando estas dos sesiones intentan leer bloques o modificar bloques, ¿no? De una misma tabla o de un mismo registro. Entonces, fíjense qué pasa en esta tablita. En el tiempo 1, supongan que la sesión 1 lanza esta consulta. Select calificación, que vamos a consultar las calificaciones del estudiante número 1. ¿Ok? Y vamos a suponer que acabamos de iniciar la instancia. Entonces aquí va a ocurrir ¿qué? Un caché miss. O sea, como acabamos de prender la instancia, los datos no están. ¿Qué va a ocurrir aquí? Se van a leer los bloques de data files y se suben al DB Buffer Cache. ¿Ok? Suponer que la calificación del estudiante es 10. Después viene la otra sesión y hace lo mismo. Vean, lanza la misma consulta, pero aquí ¿qué va a ocurrir? En lugar de ser un caché miss, va a ocurrir un ¿qué? Un caché hit. ¿Por qué? Pues porque el dato ya fue cargado al DB Buffer, el dato del usuario, y esta lectura pues va a ser mucho más rápida. Obviamente va a mostrar el valor 10 también. ¿Ok? Bueno, después vean, la sesión 1 decide hacer un cambio. Le cambia la calificación a 5. Qué feo caso, ¿no? De 10 a 5. ¿Ok? A lo mejor el profesor se dio cuenta que el alumno hizo trampa en el curso y después le corrigió su calificación y se la bajó a 5. ¿Ok? Recuerden lo que vimos en clases pasadas, que cuando se lanza una operación DML, ¿qué es lo que se crea implícitamente? ¿Alguien recuerda? Una transacción. Una transacción, muy bien. Una transacción nace aquí. ¿Ok? Entonces, le cambia el valor a 5. Ahora, del lado de la otra sesión, ¿qué pasaría si el usuario lanza esta consulta? La misma. ¿Qué es lo que va a obtener? ¿El 10 o un 5? 10. Va a leer el valor 10. ¿Quién me explica por qué? ¿O por qué va a leer 10 y no el 5 que estamos? Aquí ya le cambiamos a 5. ¿Por qué va a leer 10? La transacción no se ha terminado. Porque la transacción no se ha terminado. Esa es una de las propiedades, ¿no? El hecho de que no podamos ver lo que se está modificando hasta que la transacción termine, esa es una de las propiedades de las transacciones. ¿Alguien recuerda que las transacciones tienen las famosas propiedades que? ACID. ¿Alguien recuerda qué eran estas propiedades? Esto se supone que lo vieron en Bases 1. Que al menos algunos que yo... Ah, sí, adelante, adelante. Atomicidad Ajá. y La C de consistencia. la consistencia. Ujú. Ya, no me acuerdo más. La I es de isolation en inglés, ¿no? Aislamiento. Y la D es de durabilidad. Ok. Este tema de transacciones siempre se les hago mucho énfasis. Ustedes están en este grupo, están en avanzadas porque yo entiendo que quieren tener buen nivel de bases, ¿verdad? Porque tienen que tener nivel de administrador. Bueno, todo lo que es el manejo transaccional debería de ser algo que dominen.
¿ok? Si no entendemos cómo funcionan las transacciones, pues vamos a tener problemas para la cuestión de administración. ¿Ok? Entonces, tener bien presente estas propiedades, a qué se refieren y cómo se comportan, eso es algo que no se debe olvidar. Otra cosa también son los niveles de aislamiento. ¿Alguien recuerda qué niveles de aislamiento existen? También muy importante en este tema. Niveles de aislamiento. ¿No? Lecturas confirmadas. Lecturas repetibles. Lecturas serializables. ¿Ok? El nivel por default que todas las bases, lo que normalmente se usa en la práctica es este primer nivel. Lecturas confirmadas. Ese es el nivel de aislamiento que normalmente está siempre habilitado en todas las bases relacionales. Hay algunos manejadores que lo permiten deshabilitar, otros no. Por ejemplo, Oracle ni siquiera permite deshabilitarlo. No es posible deshabilitarlo. Siempre vamos a tener este nivel de aislamiento. Este nivel de lecturas confirmadas se refiere a este punto. Por default, ¿no? Un usuario no puede ver lo que está haciendo otro. ¿Ok? No, un usuario no puede ver los cambios que está haciendo una transacción hasta que la transacción se confirme. ¿Por qué razón? Porque si este usuario se arrepiente y hace un rollback o vuelve a hacer cambios y este usuario no se percata de ello, entonces podemos generar inconsistencias. Siempre les hago la analogía para que entiendan esto del profesor con el alumno que está haciendo un examen, ¿no? Supongan que estamos ya en la facultad y ustedes están resolviendo su examen. Mientras ustedes están en el proceso de resolver el examen, en teoría el profesor pues no debería de ver lo que ustedes están haciendo, ¿no? Porque mientras ustedes resuelvan el examen, ¿qué pueden hacer? Pueden hacerle cambios, pueden borrarle cosas, pueden quitarle, pueden cambiarle, pueden agregarle, ¿no? Y no quisieran que el profesor viera pues todos los intentos que están haciendo por resolver ese ejercicio. ¿Hasta en qué momento van a ser visibles sus respuestas? Pues hasta que le confirman su examen al profesor y le dicen, pues ahí está mi examen, ¿no? Todo mal, pero ahí está, ¿no? Entonces ya el profesor puede revisarlo, pero una vez que ustedes confirman sus datos, ¿no? Mientras no confirmen sus datos, no entregan el examen, ¿no? No lo hacen permanente, ¿no? Y pues mientras no entreguen el examen, pues le pueden hacer cambios, le pueden quitar, meter, agregarle cosas, ¿no? Esa sería como que la analogía, ¿no? De una lectura confirmada. ¿Ok? Bien, entonces por eso es que me regresaría aquí el valor. Muy bien, un valor 5. Pero ahora piensen en el DB Buffer Cache, en lo nuevo. Va a ocurrir un cache hit. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el bloque ya existe, pero ¿qué creen? El bloque se modificó y tiene un 10. Pero ¿cómo es posible que aquí ahora me regrese 5? Sí se ve la analogía, o más bien sí se ve el detalle aquí. O sea, va a haber un cache hit, pero sin embargo, por el nivel de aislamiento de la transacción, que es read committed o lecturas confirmadas, se deberá mostrar el valor 10, ya que la transacción 1 no ha terminado. O sea, quiere decir que hubo un cache hit, pero estoy teniendo la posibilidad de leer dos valores, ¿no? Un valor sería el 10, que fue el cambio que hizo la sesión 1, y ahora el valor 5, que es el dato viejito. ¿Ok? Ahora, para que esto se entienda o para que los confunda esto todavía más, ¿qué pasa si la sesión 1, después que se hace el update, lanza la consulta, igualita como lo hizo acá? Pregunta para ustedes, ¿qué me va a regresar? ¿10 o 5?
5. Aquí regresaría el número 5. Para todos es claro por qué y no 10 como acá. ¿Quién me dice por qué 5 y no el 10? Aquí sí me regresó el valor 10, ¿no? Aquí sí me regresó el valor 10, que es el valor original. Pero aquí sí me está regresando el cambio nuevo. ¿Por qué razón aquí sí? Y acá no, por el nivel de aislamiento que dijimos. Pero aquí, ¿por qué sí? Porque en esa sesión fue la que se hizo el cambio. Ajá, muy bien, correcto, porque en esa transacción fue donde se hizo el cambio, ¿no? Es como el examen aquí, ¿no? Ustedes mismos pueden ver los, los, los cambios que están haciendo en su examen, ¿no? Todavía no lo entregan, pero pueden ver. Es como cuando hicimos el examen el lunes, ¿no? Yo no puedo ver sus cambios en Classroom, por ejemplo, ¿no? No puedo ver lo que están contestando en Classroom. ¿Hasta en qué momento? Hasta en el que ustedes, digamos, le dicen al formulario enviar. Este sería como que el equivalente a un commit, ¿verdad? En ese momento yo ya podría ver sus respuestas. Pero mientras yo no las vea, ustedes pueden hacer las lecturas que quieran y van a leer lo que están modificando, pero otro usuario no, hasta que hagan commit. Esos son lecturas confirmadas. Ese es el comportamiento que toda base de datos relacional tiene, ¿eh? No crean que esto es propio de Oracle o esto es lo que normalmente ocurre. ¿Vale? Adelante, Amaury con duda. Sí, profesor. Entonces, por ejemplo, en la sesión 2, que es la de la derecha, lee el dato del buffer caché y la sesión 1 lo lee del read log o dónde No, se encuentran los datos, los dos datos. los dos vienen del DB buffer caché, pero eso significaría justamente a eso iba, ¿no? Aquí a la conclusión a la que llegamos cuando se acaban estos eventos es que ambas sesiones, una está leyendo el 10 y otra está leyendo el 5. Aquí la pregunta justamente es, ¿y de dónde vienen estos dos datos, no? Ambos vienen del DB buffer caché. Pero, ¿qué significa esto? Entonces, esta imagen nos podría ayudar. ¿Ok? Podemos entenderlo así. ¿Ok? Ambos usuarios, este usuario que es el que está dentro de la transacción, va a poder leer el 5 porque lo está ejecutando dentro de la misma transacción. Pero este usuario no, porque está fuera de la transacción. Este usuario va a leer 10. ¿Qué quiere decir? Que en el buffer, ¿ok? Tiene que tener la capacidad de darle soporte a los dos usuarios. Por un lado, ¿ok? Darle soporte a este usuario porque está cambiando el dato, pero por el otro lado debe de mantener, si quieren verlo así, una especie de clon o una especie de copia del dato viejito, que es este tipo de datos se obtienen, ¿se acuerdan de lo que vimos de los datos UNDO? De guardar temporalmente esta copia, porque puede haber usuarios que vengan y consultan el mismo registro y para garantizar una lectura consistente, debe de leer el valor 10. Entonces, por un ratito, mientras la transacción está activa, el buffer en realidad tiene los dos valores, el dato nuevo y el dato viejito. ¿Ok? Entonces, cuando un usuario llega y lee el dato que no fue modificado porque está en otra transacción, se le conoce como una lectura consistente. Ahora entienden por qué los dos modos de acceso es lectura consistente. ¿Ok? El usuario que está leyendo el dato que está dentro de la transacción no hace una lectura consistente, hace una lectura actual o un current read. ¿Se entiende por qué es current? Porque está leyendo el valor actual, el valor que ya tiene el cambio. Y el otro usuario hace una lectura consistente porque todavía la transacción no ha terminado. En el momento que la transacción termina, se hace el commit, entonces ya el buffer ya va a tener únicamente pues el valor confirmado. Cuando se hace commit y si el usuario que estaba leyendo anteriormente el valor 10 vuelve a consultar, como ya tenemos una confirmación, ahora ya se va a obtener el valor
5. ¿Vale? Entonces, a eso se refieren estos dos modos. Entonces, modo current mode o modo actual es el modo que utiliza el usuario que está en la transacción, ¿no? El usuario que está modificando el dato. Y consistent read sería las lecturas que hacen usuarios que están fuera de la transacción, ¿ok? Y necesitan leer el dato viejito para poder hacer una lectura consistente, ¿vale? Y ya, eso es básicamente la idea. Profesor, Adelante. si hubiera otro que también estuviera modificando. Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si viene otro usuario? Todavía la transacción de este usuario no ha acabado y llega otro usuario y ahora le quiere cambiar a la calificación a 6. ¿Alguien sabe qué va a pasar cuando este usuario quiera hacer el cambio? Eso también lo vieron en bases 1. Según yo no lo dejaba. Ah, Ajá, es por el correcto. nivel. Ajá, es correcto. ¿Qué le va a pasar a este segundo usuario cuando intente lanzar el update? ¿Se quedaba Lo van a esperando? dejar en espera. Exacto, su sesión se va a quedar en modo de espera. No es posible que dos usuarios actualicen al mismo tiempo. Entonces, lo que ocurriría es que en cuanto este usuario haga commit, este cambio 6 se va a aplicar. Entonces, digamos, aquí ahora cómo quedaría el buffer. Como este usuario ya hizo commit, el buffer quedaría así. El valor viejito ahora sería el 5, ¿ok? Y ahora el dato nuevo va a ser el dato que está cambiando este segundo usuario es el 6. Entonces ahora el buffer quedaría así. Si llegara ahora a venir otro usuario o este mismo usuario lanza de nuevo la consulta, ahora ¿qué va a leer? ¿5 o 6? Leería el 5. Va a leer el 5 muy bien, mientras el 6 no haga el commit acá. Y ahí ya se repite el ciclo. Entonces no habría un escenario en donde tuviéramos como que dos cambios, ¿no? Simultáneos de dos transacciones que no han hecho commit, no se puede. Aquí el manejador nos va a bloquear esta sesión, justamente para garantizar esta consistencia. ¿Vale? Vale, vale. Bueno, entonces eso es lo que va a ocurrir. Bien, ¿se dan cuenta cómo entender bien cómo opera internamente Navasatos les da a ustedes pues bastante nivel, les da un skills muy buenos porque entienden cómo operan las cosas y a la hora que ustedes estén desarrollando software, van a poder entender y van a comprender la importancia que tienen las transacciones en un sistema de software. Desafortunadamente hay muchos developers que ni siquiera saben todo esto y a la hora que están desarrollando se olvidan por completo de que puede haber usuarios concurrentes, de que puede haber transacciones simultáneas y eso, si no lo consideran para el diseño de su aplicación, van a provocar corrupción de datos. Y es donde empiezan a ver los bugs, donde empiezan a ver los problemas. Oye, el sistema está fallando, no está haciendo lo que quiere. Y entramos en frustración porque no sabemos ni cómo corregir, ¿no? Tal vez ahorita todavía no están ustedes tan involucrados en cuestiones de este tipo, ¿no? Todavía a lo mejor no están trabajando así formalmente en este tipo de proyectos, pero cuando tengan sistemas así reales donde hay alta concurrencia, ahí es donde todos estos conceptos toman bastante importancia, ¿no? Es complicado, sí, pues por ejemplo, vean cuántos alumnos hay ahorita en sesión, 24. ¿Saben cuántos alumnos estaban inscritos originalmente en el grupo? 50. ¿Ok? ¿Y cuántos hay ahorita? 24. Hay nada más para que vean el interés o no sé, así es. El cupo lo abrieron 50 porque era un grupo en línea y se llenó con 50 y vean cuántos quedan. ¿Ok?
Pero bueno, les dio miedo, ¿no? Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar lo que sería el DB Buffer Cache. Ok. Hasta aquí vamos a dejarlo. Como ven, es uno de los componentes más interesantes que tiene las bases de datos, bueno, a nivel de la SGA, ¿ok? Con todos estos conceptos que ya hemos visto, es más que suficiente para tener un buen entendimiento, ¿ok? Adelante con la duda. Profesor, una duda, tal vez sea muy específica, pero por ejemplo, el buffer cache, ahorita que tiene los dos elementos, ¿tiene punteros que asocien el elemento con la transacción o cómo los asocian? Sí, cuando una transacción se crea, la transacción se encarga de conocer, de saber exactamente qué buffers se están modificando. Básicamente esos punteros no son como tal punteros, más bien recuerda que al final de cuentas cada uno de estos cuadritos se mapean con quién, con los bloques de quién, de un data file, ¿no? Hay una relación directa, ¿no? Entre este bloque o este buffer en realidad corresponde a quién, a un buffer, perdón, a un bloque de datos del data file. El data file tiene un header. Entonces, en este header se guarda una tabla de transacciones. ¿Ok? En esta tablita y nos indica la transacción 1, por ejemplo, la transacción 1 está modificando el bloque 5. La transacción 2 está modificando el bloque 6. La transacción 3 está modificando el bloque 7. Esta tablita de mapeo se guarda en el header del data file. Entonces ahí es donde la instancia puede saber cuántas transacciones hay y qué bloques se están modificando. ¿Ok? Y como vimos en un momento en el tiempo, solo una transacción puede modificar un bloque a la vez. ¿Ok? Porque si llega otra, se bloquea. La transacción se tiene que esperar. ¿Ok? Ese mapeo está en el header del data file. ¿Sale? De ahí es donde se puede ver qué transacciones están modificando qué bloques de datos. ¿Ok? Sí, Ahora, gracias por... ¿no? Recuerden que pues ya en una operación normal puede haber un montón de transacciones concurrentes, ¿no? Muchas transacciones, porque pues puede haber muchos usuarios conectados, ¿no? Bueno, ok. Vamos ahora a alguna otra duda. En general, esto sería todo lo que es el DB Buffer Cache. No más dudas, vamos a cambiar ya a otra área de memoria, que también es muy interesante, ¿no? Ok, vamos a platicar ahora entonces de lo que sería el Read Log Buffer. A Mauri no sé, fue de hace ratito la... Sí, perdón, ya la... Ok, no te preocupes. Profe, profesor. Adelante. Nada más una duda rápida. En Sí, el Recycle Pool, ¿cómo decide cuando tiene algo que ver también con lo de la Flash? Porque había aquí leyendo otra vez la definición del Recycle Pool, podría ser más o menos lo que hace también con la Flash, de que sí, los va a mandar a otro lado. sí, tiene que ver con eh, ¿sabes qué? Tengo un bloque de datos que ya tiene un rato que no se ha usado, ¿ok? Pero para evitar descartarlo, ¿no? Por ejemplo, porque la memoria flash no siempre está habilitada, Ujú. ¿ok? Entonces, si no está habilitada, puede auxiliarse un poquito de este pool. Lo voy a mandar como que a la papelera, ¿no? ¿Por qué? Pues por si más adelante llegan a consultarlo, pues lo saco de la papelera, pero ya no me fui a data files, ¿no? Sí es correcto, lo podríamos entender como un pool que se utiliza cuando posiblemente la memoria flash no está disponible. Ah, ok, 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 vale. ok. ¿No? Bueno, en sus ejercicios prácticos vamos a ver si podemos habilitarla para que vean el proceso de habilitar la flash. Y hay vistas en el diccionario de datos que nos permite confirmar
si la memoria flash se está usando o no. Ok. Bueno, como pueden ver, pues hay mucho que podríamos jugar con estas cosas, ¿no? Pero les bajé un poquito la frecuencia de los ejercicios prácticos. Todavía ni siquiera se los libero porque para no saturarlos tanto, pero ya me urge que empiecen ustedes a revisar los ejercicios prácticos del tema 4, ¿no? Yo espero que ya la mayoría haya terminado ya sus ejercicios del tema 2 y 3 porque ya vienen los de este tema, ¿ok? Y pues ya llevamos cierto avance también. Adelante, Luis, adelante. Era para comentarle, profesor, creo que el PDF que está en el Drive no está actualizado con el que está Es mostrando. diferente, sí, todavía no lo actualicé en un ratito más. Es que todavía no lo he acabado de actualizar los últimos puntos. El PDF que ustedes tienen del semestre pasado tiene una estructura un tanto más compleja. Este semestre decidí hacerlo más explicado y quité algunas complejidades, ¿no? Para tratar de hacerlo más entendible, ¿no? Fíjense, cada vez conforme pasan los semestres, estoy haciendo las cosas más fáciles, más fáciles, más fáciles. Y pues a veces ni así los alumnos responden, ¿no? Siempre trata uno como profesor de hacer como que el material más sencillo, menos complicado, más compacto, ¿no? Pero bueno, al ratito se los actualizo. Read Log Buffer. Read Log Buffer es otra área de memoria bien interesante. Fíjense bien qué es lo que ocurre. Lo voy a explicar con este diagramita. ¿Ok? Primero que nada, el Read Log Buffer es esta especie de dona que ven aquí. Se le llama circular. Ahorita vamos a ver por qué se le llama así. En general, su definición es la siguiente. El Read Log Buffer, ¿ok? Es un buffer circular que se ubica en la SGA. ¿Y cuál es su primer objetivo? Almacenar read records. Yo sé que con esta definición se quedan igual, ¿no? Almacenar read records. Estos read records, ¿para qué se almacenan? Para ser escritos posteriormente en los online read logs, ¿no? Este es así que. Bueno, vamos a desglosar esta definición para que se entienda, ¿ok? Bueno, primero que nada, ¿qué es un read record? La palabra de redo, por ejemplo. ¿Qué entendemos por la palabra redo? Si la separamos, redo. En inglés, ¿qué significaría esto? Rehacer. Rehacer. ¿Ok? Rehacer. ¿Ok? Entonces, un read record es una estructura que contiene todos los datos necesarios, tanto metadatos como datos, que se necesitan consultar para reconstruir un cambio. Por ejemplo, si un usuario lanza un insert, un read record va a tener toda la información necesaria por si ese insert se llegara a perder. Por ejemplo, decíamos clases pasadas, ¿qué pasa si el cambio que le aplico a un buffer en el caché se pierde porque se fue la luz, porque se murió la instancia, lo que quieran, ¿no? La manera de recuperarnos de esa falla es a través de este read record. El read record entonces va a tener todo lo necesario para reconstruir el cambio. ¿Ok? Bueno, esos read records se tienen que también que persistir justamente para protegernos ante una falla. ¿Ok? Entonces, a nivel general, ¿cómo opera este buffer? A través de la siguiente secuencia de pasos. En el número 1 es lo que ya vimos hace ratito. Vamos a suponer que un usuario, nótese que aquí esta parte azul es el server process. El server process en realidad ¿a quién representa? A un usuario. Este usuario lanza un insert, una operación DML, imagínense, un update, por ejemplo. ¿Ok? ¿Dónde dijimos que se va a aplicar el update de entrada? Que este server process va a provocar que se haga una actualización. ¿En dónde? ¿En dónde se hacen los updates? En el DB Buffer Cache. Sí, eso sí está de acuerdo, ¿se entiende?
todos los cambios, como dijimos, se guardan en el DB buffer caché. Es decir, aquí el buffer ahorita tiene estatus de dirty. ¿Por qué? Porque hicimos un update. Pero por otro lado, fíjense que el server process también, ¿qué es lo que hace? Aparte de que se hace el cambio en el DB buffer caché, se va a generar ese read record. ¿Ok? ¿Por qué razón se genera este read record? Porque ¿qué pasa si se va la luz o algo pasa? Si no protegemos este cambio, pues lo vamos a perder. Entonces, el server process va a generar también la información necesaria para hacer la reconstrucción de este cambio que acabo de hacer por si algo falla. Este read record se guarda en otra área de memoria que se llama el read log buffer. ¿Ok? Read log buffer. Entonces, estos cuadritos en rojo que ven aquí son read records. Y se van almacenando así. ¿Ok? Se van almacenando. Bueno, aquí se van acumulando. ¿Por qué se van a acumular? ¿No? En el paso 3, digamos, el paso 1, digamos, hace un cambio. ¿Ok? Y les comentaba hace un momento. Es una manera de protegernos porque si ocurre una falla. Ese es el mecanismo que utilizan las bases de datos, cualquier base de datos relacional. Los cambios que los usuarios realizan a través de sus respectivos server processes, ¿no? Se realizan en el DB buffer caché. Esto ya lo sabemos desde el subtema pasado, ¿no? La sección anterior. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué sucedería si ocurre una falla y la SGA se detiene abruptamente? ¿Ok? Básicamente van a ocurrir dos situaciones, ¿no? Una situación que no nos va a preocupar. ¿Por qué razón? Si se llega a detener la instancia, ¿no? Esta situación no representaría un problema, pero ojo, para transacciones inconclusas. A nivel general, las bases de datos, ¿no? Si nosotros no hacemos un commit de nuestros datos y si tenemos mala suerte y en ese momento se cae en la instancia de forma abrupta o simplemente nos salimos de sesión de forma abrupta o se nos cae la conexión, ¿ok? Las bases de datos no están obligadas a recuperar esos datos. ¿Por qué? Porque no confirmamos los datos cuando ocurrió la falla. Una vez que nos recuperemos de esa falla y nos volvemos a conectar, nos vamos a dar cuenta que nuestros cambios desaparecieron, no se hicieron permanentes. ¿Por qué? Porque no hicimos commit. ¿Ok? No hicimos commit. Pero la otra situación, esa sí nos pudiera preocupar. Supongamos que ocurrió una falla, pero justo un poquito antes que ocurriera la falla, confirmamos la transacción. Confirmar la transacción es decirle al manejador, quiero que estos cambios ya los hagas permanentes y por lo tanto no me importa si hay fallas o no, a ver cómo le haces, pero esos datos yo quiero que ya estén permanentes. Entonces la base de datos tiene la tarea de, si nosotros hacemos commit, ¿ok? La base de datos se debe de asegurar que esos datos van a poderse recuperar aunque ocurra una falla. Obviamente si la base está bien configurada, ¿no? Pero ahí ya la responsabilidad ya no es de la base de datos, sino ya más bien del DBA, ¿no? Que haga bien su chamba. Pero bueno, vamos a suponer que la está haciendo bien, entonces, aunque haya una falla, vamos a poder recuperar ese dato. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hace el manejador para garantizar que los datos no se pierdan posterior a un commit? Alguien pensaría que cuando hacemos commit, la manera más fácil para garantizar que el dato no se pierda, ¿cuál se creen que sea? De una vez bajarlo. Pues sí, ¿no? De una vez bajarlo a data file, ¿no? Pero ¿qué creen? Cuando hacen commit, ¿ustedes creen que se escriba a data file? No. No. La respuesta es no. Si hicieran eso, las bases de datos serían muy lentas. Aunque el usuario haga commit, ¿ok? Eso no implica que se dispare una sincronización con data files, porque es muy costosa, acuérdense de eso. A veces les hago esa pregunta en un quiz, en un examen.
archivo que se sincroniza cuando se hace un commit. Y les pongo data file y ahí van y seleccionan el data file. No necesariamente. Bueno, entonces, ¿cómo garantiza de que los datos sean permanentes? Aquí es donde entran los online read logs. ¿Ok? Entonces, lo que sí se va a garantizar es que cuando hagamos un commit, lo que sí debe de escribirse, ¿qué va a ser? ¿Qué concepto acabamos de revisar que es el que me permite hacer la reconstrucción de un cambio? El read record. El read record. Este read record, ese sí, debo de garantizar que quede guardado en disco, porque a partir de él es como si puedo hacer la reconstrucción. Y seguramente me van a cuestionar, oye, pero pues que no es lo mismo guardar un read record en disco, no es igual de costoso que irlo y guardar a data files. La respuesta es no es lo mismo. Guardar un read record es una operación muy rápida que ir a sincronizar el cambio con data file. ¿Ok? Adelante, Luis. Nada más para confirmar, profesor, entonces mencionó que cuando se hace un commit se actualiza el read record. El read record se genera desde que se dispara el cambio en el DB buffer caché. ¿Ok? El usuario lanza el insert o el update, se hace el cambio en el dirty, se hace cambio en el buffer, el buffer se vuelve dirty, ¿no? En ese momento también el server process construye el read record y lo envía al buffer. ¿Vale? Eso todavía sin importar si hay commit o no. ¿Ok? Sí. O sea, es como si tu insert lo hicieras en el DB buffer caché y también vas a respaldarte luego. ¿Ok? Pero ahora imagínense que múltiples usuarios están haciendo lo mismo, ¿no? Más usuarios están haciendo insert, update, delete. Entonces, si esto lo multiplican por n usuarios, entonces aquí tendríamos que este buffer se empieza a llenar con todos los cambios que están haciendo los usuarios. El único objetivo del read buffer es acumular todos estos cambios, ¿ok? Que pueden ser de usuarios diferentes. Y ya cuando se junta un cierto número de cambios o cuando ocurren otros eventos, toma este bonche de read records y a través de otro proceso de background que se llama logwriter, no confundirlo con dbwriter. dbwriter es el que sincroniza ¿qué cosa? Buffers con data files. Buffer con data files. Este proceso no hace eso. Este proceso toma todos los read records que están en el read log buffer y los envía a los online read logs. ¿Ok? Entonces tenemos read records, tenemos online read logs y tenemos read log buffer. Su único objetivo entonces es acumular read records. ¿Por qué los va a acumular? ¿Qué es más fácil? Aquí tengo un read log. Read log es un archivo físico. ¿Qué será más eficiente? Que envíe al archivo bonches de read records de un jalón o que los envíe uno por uno. Yo digo que por bonches. Pues por bonches, ¿no? Envío un bonche de read records y los escribo. Llega otro bonche y los escribo. Llega otro bonchecito de read records y los escribo. Si estoy haciendo lecturas individuales, perdón, escrituras de uno en uno, escribe. Esto va a ser menos eficiente. Entonces, este es el objetivo de este read log buffer. Estar captando, estar recibiendo todos los read records que generan los server process de diferentes usuarios, los voy acumulando y cuando se junta un bonchecito, los respaldo, los voy escribiendo a los online read logs. Entonces, los online read logs es el mecanismo que utilizan las bases de datos para garantizar que los cambios que están haciendo los usuarios queden respaldados, aunque haya una falla, aunque el caché se pierda,
ya tengo el respaldo en los online read logs. Profe, una pregunta. Adelante. Pero entonces si no se hace commit, ¿este dato se sigue quedando en el buffer del read log? ¿O? Ajá, fíjense, esa es una pregunta interesante. Vamos a ver el caso más sencillo. ¿Ok? Hacen el cambio, hacen el insert que estaban haciendo y luego lanzan un commit. ¿Qué evento creen que va a ocurrir cuando se lance el commit? Recuerden que una vez que el commit se ha hecho, la base está obligada debe garantizar que ese cambio va a ser permanente. ¿Qué evento creen que debería entonces asegurarnos que ocurra? A ver si logran Que escriba al online read log, ahora sí. que se escriban los online read logs muy bien. Eso sí, cuando hacemos un commit es uno de los eventos que va a provocar que el logwriter escriba. De hecho, si por alguna razón la escritura a online read logs no fuera exitosa, a lo mejor los online read logs están corruptos o a lo mejor los discos donde están no están disponibles a la hora que intentemos hacer un commit, ¿ok? El commit va a fallar. Simplemente el commit no va a poder ser exitoso. Y como el commit no fue exitoso, la base ahí no nos garantiza que esos datos van a ser permanentes. Entonces, se entiende ahora cuál es el mecanismo que usan las bases para garantizar que no se pierdan los datos posterior a un commit, ¿no? La respuesta sería, el commit está condicionado a que se respalden los read records en el online read log. Esto ya es disco. ¿Ok? Ustedes recordarán que cuando crearon su base de datos, crearon sus online read logs. ¿Quién se acuerda qué arquitectura usamos aquí para crear read logs? Que por ahí usaron hasta los famosos loop devices. Eran en 3 grupos. Así es. ¿Y por qué toda esa redundancia? Pues por la importancia que tienen los online read logs. ¿Ok? ¿No? Y entonces, profe, conviene más tener los read logs en diferentes discos. Me imagino, ¿no? Definitivo. Cuando ustedes hagan su proyecto final, así lo van a simular. Ya ven que lo comentamos, ¿no? Por eso los tenemos simulados en loop devices, pero ya en una base productiva, los online read logs deberían de estar almacenados en discos duros diferentes a los data files, por ejemplo, ¿no? Nada más para que se den una idea. Esto lo vamos a ver en el tema siguiente, pero a diferencia de dbWriter, que decíamos que va a escribir con una frecuencia muy baja, logwriter es lo contrario. Logwriter está escribiendo a cada rato. Por ejemplo, uno de los eventos es cada 3 segundos se hace una escritura a online read logs. Cada 3 segundos. Sin importar si hay o no commit. ¿Por qué? Porque este read log buffer es muy dinámico. ¿Ok? Imagínense la cantidad de read records que se generan en una operación productiva, en una base productiva. Miles y miles y miles y miles de read records se están generando todo el tiempo. Entonces, por lo menos cada 3 segundos, logwriter despierta. ¿Ok? Despierta cada 3 segundos o si hay un commit, obviamente el commit tiene prioridad, ¿no? El commit también va a provocar que se escriban en los online read logs para garantizar que esos cambios que trae ese commit puedan ser recuperados ante alguna falla. ¿Ok? Pues básicamente eso es lo que hace esta área de memoria. Acumular read records para ser escritos en los online read logs. Y respondiendo ya a la pregunta, que si después de un commit el cambio se permanece en el caché, ¿qué me dirían? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. El cambio se queda en el caché, ¿no? Si llega otro usuario y consulta el cambio que hicieron, como ya hicieron commit, pues ya el usuario ya tiene el cambio. Y ya con este mecanismo me evito irlo a buscar hasta data files. ¿Ok?
Y nótese que aquí ya el cambio lo aplicamos en el caché y el data file todavía ni siquiera, ¿no? Tiene el cambio sincronizado. O sea que puede haber transacciones que hicieron commit que les guste, que les gusta hace 3 horas, a lo mejor hubo muchas transacciones que ya hicieron commit hace 3 horas, hace 2 horas, y esos cambios todavía no están reflejados en los data files. Esto es completamente normal. ¿Por qué no lo estoy sincronizando con data files? Pues porque no quiero, ¿no? Porque no lo necesito. Mientras tenga el hardware y tenga la capacidad suficiente, pues voy a mantener todo eso en caché, en memoria, ¿ok? O mientras no se alcance ese umbral que platicamos hace rato, pues los data files ahí siguen sin sincronizarse, ¿ok? Bueno, con lo que vimos en el tema pasado, ¿qué evento creen que sí van a requerir hacer toda la sincronización? Un shutdown ordenado. Cuando bajamos la base de datos, ¿ok? Aquí sí no hay de otra. Como la instancia se va a bajar, aquí sí vamos a poner a trabajar a DB Writer, pero sí bien sabroso. A ver, DB Writer, necesitamos bajar la instancia. Todo lo que está pendiente de buffers sucios, sincronízalos. ¿Ok? Pero ojo, no tiene que ver con los read logs. Los read logs es nada más un respaldo que ahí está por si algo falla. Pero cuando DB Writer tiene que sincronizar con data files, la sincronización se hace directa de los dirty buffers hacia los data files. ¿Vale? Bueno, todo esto que platicamos pues son estos 3 pasos, ¿no? En el read log buffer se almacenan los read records, ¿no? Los read records se acumulan en este buffer y después se envían a los online read logs. Logwriter es quien se encarga de esta tarea. ¿Ok? Por último, una vez que los read records han sido copiados al read log buffer y posteriormente a los archivos read logs, se pueden considerar que los datos necesarios para reconstruir un cambio han sido respaldados y por lo tanto ya podríamos recuperarnos ante una falla de instancia. ¿Ok? ¿Por qué se dice que este buffer es circular? Y vean que se representa como una especie de dona, ¿no? Como lo ven aquí. Porque como su sincronización es muy frecuente, estos buffers, estos read records que ya fueron escritos aquí, una vez que ya se escribieron en los read logs, ya estos buffers, ya estos, digamos, espacios de memoria, ya se podrían reutilizar, ¿no? Esa es la condición. Si el buffer, si los read records ya se guardaron acá, estos espacios ya pueden reutilizarse. Entonces, por eso se ve que es una especie de círculo, ¿no? Reutilizable. ¿Ok? Por eso se dice que es un buffer circular. ¿Ok? Su contenido se puede reescribir o reutilizar una vez que los read records han sido guardados en los online read logs. ¿Ok? Luego entonces, la importancia entonces de un read log es, si se nos llegara a perder un read log, ahí sí estaríamos en serios aprietos, porque si un read log se nos pierde, ahí sí podríamos perder datos de los usuarios. Imagínense que se nos pierdan las transacciones de un banco, las transferencias bancarias, sería algo muy grave, ¿no? Por eso es que están multiplexados, por eso es que deben estar en discos separados para evitar que se pierdan. E inclusive, más adelante vamos a ver una técnica que se le llama todavía hacer un respaldo de read logs, que se le llama poner la base de datos en modo archive, por la importancia que tiene. Pero bueno, de eso lo vemos en otros temas más adelante. ¿Ok? Entonces, un evento ya comentábamos muy importante que provoca la copia de read records a los read log perdón, un evento que provoca la copia de read records del read log buffer a los online read logs es un evento de commit. Ya lo explicamos, ¿no? Cuando ocurre un commit, provocamos que todos los read records que están aquí en el buffer se escriban a los online read logs para garantizar que una vez que la transacción hizo commit, esos cambios pueden recuperarse ante una falla. ¿Ok?
Bueno, ¿qué quiere decir esto? El commit hace fíjense bien, el commit provoca que todo lo que hay aquí en el buffer se guarde a read logs. Eso también que implica. Y aparte también vean que como se dispara cada 3 segundos, pudiera darse el caso que hay read records de transacciones que no han hecho commit, pero ya están acá en online read logs. ¿Ok? Eso es completamente normal. Puede haber read records aquí de transacciones que no han acabado. ¿Ok? No hay problema. Eso puede quedar. E inclusive, déjenles platico, que vamos a ver más adelante, que puede haber cambios que pueden llegar hasta nivel de data file de transacciones que no han hecho commit. Eso lo vamos a ver más adelante también, pero es factible. ¿Ok? Por el mecanismo de las bases de datos. Puede darse ese caso, pero no pasa nada. Eso es normal. Entonces, no se queden con la idea de que un commit es como que guardar en data files. No. Un commit sí va a provocar que se escriba en online read records, pero se escribe todo. Que quiere decir que puede haber transacciones que no han hecho commit y ya están aquí. ¿Ok? Adelante, sí, adelante. Sí, habíamos dicho que el read record contenía todos los datos que se necesitaban para recuperar Ujú, la falla, pero ujú. entonces también podemos hacer uso del online read record para, por si se pierde o se daña ese read record. No sé si me explico. Quiero suponer que te refieres al online read log, ¿no? Ah, sí, o sea, por ejemplo, en los Sí. read records tenemos pues, la información, ¿no? Todavía no se ha hecho commit de la transacción que estamos haciendo, Ajá. pero usted ahorita dijo que se va, al hacer commit, todos se van, aunque no hayan terminado algunos. Ujú. Entonces, si llega a fallar un read record que tenemos ahí en el read log buffer, lo podemos encontrar el dato yéndonos al online read logs también. Sí, bueno, de hecho, el read record tiene un tiempo de vida, digamos, corto, porque cuando lo genera el server process, lo sube al buffer. ¿Cuál sería el tiempo máximo de vida que va a tener el read record en el buffer? Si Pues dije, ahorita 3 segundos, ¿no? ajá, hasta 3 segundos, nada más es lo que dura en el buffer, 3 segundos. ¿Ok? Entonces se genera el read record, dura 3 segundos, se escribe a read logs y hasta ahí ya se murió el read record. En el buffer, en la memoria, digamos, ¿no? El read record se sigue viviendo, pero ya de manera permanente. ¿En dónde? En el online Ay, read log. ¿Ok? Entonces, el uso de los read records, tal vez para aclarar la pregunta, ¿dónde se utiliza un read record? Nada más cuando se hace una reconstrucción. ¿Ok? Cuando ocurre una falla, la instancia va a detectar que, oye, ¿qué crees? Hubo cambios que se hicieron en el DB buffer caché, pero no se sincronizaron con quién, con data files. El data file no tiene los cambios que se hicieron en el caché. Ah, no te preocupes, pero ¿quién sí tiene un respaldo de esos cambios? el online read Ajá, log. entonces, ¿qué creen que pasa en un recovery? Cuando la base se vuelve a prender, se detecta que los data files no tienen ciertos cambios. Entonces hay un proceso, otro proceso de background que va a empezar a leer todo el contenido de los read logs. Lo empieza a escanear, lo empieza a escanear. Y todos esos read records que están aquí almacenados, los cambios se empiezan a aplicar, pero ¿en dónde creen que se van a aplicar esos cambios que tienen los online read logs? ¿Se van a volver a aplicar en dónde? En el buffer caché. Así es. Eso es un recovery. Ahí es donde se utilizan los read records. ¿Ok? No se utilizan para otra cosa más que para eso. ¿Ok? Adelante, sí, Roberto y luego Luis. Yo tenía la duda de, bueno, ya me confundí un poco de cuándo
se escriben los online read logs y cuando hay un comido cada 3 segundos. Lo que ocurra primero, Ah, ok. ¿ok? Ambos eventos, lo que ocurra primero, ¿vale? Si nadie hace commit, pero pasan 3 segundos, se escribe. Sin importarme si esos cambios se hicieron o no commit, porque ya pasaron 3 segundos. Si haces un commit antes de esos 3 segundos, se escribe. ¿Vale? Sí, gracias. Luis, adelante. Profesor, me surgió la duda de cuando se hace el proceso de sincronización. Ahorita mencionó que cuando se actualiza el buffer caché con los datos de los read logs, pero ¿qué Ujú. pasa? O sea, ¿no se hace también sincronización con los data files No, directamente? ¿Y no, eso por qué no? por desempeño. Ok, Porque si los read records se aplicaran a los data files de forma directa, recuerda que la recuperación se hace cuando quieres volver a aprender la base, ya te recuperaste de la falla, entonces quieres volver a iniciar. Sí podría ser factible que tomaras los read records y los sincronizaras con data files, pero si haces eso, la base se va a tardar muchísimo en levantar. Cuando tú levantas una base, si es una base productiva, ¿tú qué esperarías? pues que Que levantarlo rápido, levante ¿no? súper rápido porque ya tienes ahí a tus clientes que quieren acceder a la base. Imagínate un banco que abre a las 9 de la mañana. Si ocurre una falla y quieres levantar la base, no sé, a las 8:50 y si la base se pone a hacer recovery, se puede tardar horas, ¿no? A lo mejor no lo visualizamos tanto porque nuestra base es muy chiquita, pero imagínate la base de datos de un banco, ¿no? Que tiene miles y miles de cambios que quedaron ahí pendientes a la hora que ocurrió una falla, el recovery tardaría horas si se hace directo a data files. Entonces, ¿qué se hace? Mejor los cambios los aplico en el caché. Se va a tardar mucho menos y cuando los usuarios empiecen a usar la base, recuerden que siempre los datos se consultan del caché. Entonces ya los datos que estén en caché van a tener los datos recuperados. Y se preguntarán, entonces, ¿en qué momento se guardan en el data file? Con el mismo proceso como operan las bases, pues poco a poco se van a ir sincronizando, ¿no? Y eh, dbGwriter en su momento va a empezar a sincronizar poco a poquito lo que tenga el caché con data files, ¿vale? De eso no se preocupen, todo lo que es recovery hay un tema más adelante. Obviamente surgen todas estas dudas porque queremos cerrar el ciclo, ¿no? Pero todos estos conceptos también los vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Todo lo que quieran preguntar, porque esto es casi el core de la base, ¿no? Es lo más, diría yo, de lo más importante, ¿no? De las arquitecturas de memoria. ¿Cada cuánto sería ese poco a poco, profesor, que se irían poniendo los datos? Vamos a ver más adelante que hay un proceso que se llama checkpoint. También hay umbrales, hay eventos que van a provocar que dbGwriter comience a sincronizar con data files y nosotros lo podemos provocar manualmente también. Básicamente hay umbrales que te dicen que tiene que ver con la cantidad de buffers sucios. Si ya hay demasiados buffers sucios, los va a empezar a sincronizar. Pero ahí lo que hace dbGwriter es que los lleva poco a poquito para no pegarle al desempeño. ¿Ok? Que le llaman los famosos checkpoints incrementales. ¿Ok? Pero viene más tarde. No les he platicado de eso porque trato de hacer no tanta información. De por sí esto es mucha información, ¿no? Pero eso viene en el tema siguiente, el tema 5. ¿Ok? Vale, gracias, profesor. Bueno, entonces si ya no hay más dudas, ya casi se nos acaba la clase. Con eso terminaríamos otra área de memoria, read-log buffer. Como pueden ver, pues tiene ahí un montón de implicaciones, ¿no? Los otros ya son un poquito más sencillos de entender, ¿ok? No dejan de ser importantes, pero ya
no es tanto como parte de la operación básica de hacer cambios a los datos. Share pool es otra área de la SGA. El objetivo de share pool, como su nombre indica, es un área de memoria compartida que básicamente mejora el desempeño, pero más del lado de el código y de lo que es SQL. Si hiciéramos un zoom en el share pool, tiene todas estos componentes. Library Cache es una de las más importantes y otras áreas que es el caché del diccionario de datos, Server Result Cache y otras áreas de caché y el Reserve Pool, que también es otra área importante. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a analizar lo que sería Library Cache. Yo creo que si alcanzamos a verlo en estos minutitos. ¿Ok? Entonces, a nivel general, esta área de memoria, Share Pool, ¿ok? Se emplea como caché de datos requeridos por diferentes programas. Es como que el caché de todos los programas, de todos los programas que corremos en la base de datos. Un script, una sentencia SQL, un programa PLSQL, una función, etc. Por ejemplo, almacena el código compilado, ¿ok? Lo guarda en caché para que no tengamos que estar recompilando el código. Almacena código SQL compilado, igual para que sea para reutilizarlo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, al tener esa función, pues prácticamente el share pool se utiliza en cualquier cosa que hagamos en la base de datos, un insert, un update, pero desde otra perspectiva, ¿no? Hace caché, pero ya no de los datos, sino del código, ¿no? De los programas que estamos ejecutando. Estos son los principales componentes del share pool y en el caso del library caché, que es con el que nos vamos a quedar, el library caché se encarga de almacenar el código ejecutable tanto SQL como PLSQL. Aquí también hay un concepto bien importante. Algo similar a los datos. Cuando nosotros, por ejemplo, a la base de datos le enviamos una sentencia SQL, esta sentencia SQL, decíamos, se tiene que parsear, se tiene que hacer el análisis léxico, sintáctico, semántico, para ver que sea correcta. Eso implica procesamiento, y es un procesamiento un tanto pesado, ¿no? Hacer el parseo de las sentencias SQL, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, este área de memoria va almacenando todo el código SQL, lo guarda en caché, de tal manera que si llega un usuario y posteriormente vuelve a ejecutar exactamente la misma sentencia, entonces el manejador va a detectar que esta sentencia ya está parseada previamente y entonces ya no va a aplicar todo el proceso. Ahí mejoramos desempeño. Algo así. Vean que aquí tenemos dos usuarios, dos client processes con sus respectivos server process. Del lado del cliente también tiene sus áreas para guardar las sentencias SQL que se van ejecutando. Pero vean que del lado del share pool también hay una copia de esa sentencia SQL. De tal manera que si este usuario primero ejecutó el select asterisco from empleado y si tiempo después llega otro usuario, como la sentencia ya se ejecutó, la toma del library caché y ya no tiene que volverla a parsear. O sea, las sentencias SQL se pueden compartir, se pueden reutilizar para tener que evitar todo su procesamiento. Algo también de lo que se guarda en caché es el famoso plan de ejecución. El plan de ejecución no lo vemos tan a detalle aquí en esta materia, lo vemos más en distribuidas porque ahí tiene más importancia. Pero el plan de ejecución es toda la secuencia de pasos que hace el manejador para procesar una consulta, ¿no? Todas las fuentes de datos que tiene que buscar, todos los algoritmos que se utiliza para procesar una consulta. Bueno, todo ese plan se guarda aquí en el caché. Entonces, eso hace que la ejecución de una sentencia sea más rápida. Cuando la sentencia se encuentra en el library caché, se le llama que se hace un parseo suave, ¿ok? Porque la encontró. Sería algo equivalente a un caché hit,
¿ok? Del DB buffer, pero ahora se le llama library cache hit. Encontramos una sentencia SQL en el library cache. Si no la encontramos, entonces vamos a tener que hacer todo el camino largo, ¿no? Parsear la sentencia, analizarla, ¿ok? Y a eso se le llama un parseo duro. Y ya, perdón, les quité un minutito, pero nada más quiero terminar con una última y reflexión. Muchas veces, aunque todo esté bien configurado, podríamos darnos cuenta que están ocurriendo demasiados parseos duros. Y no estamos usando esta funcionalidad. Y eso se debe a una mala programación en el software. Si ustedes, por ejemplo, en una aplicación del software, lanzan una sentencia SQL, pero como normalmente le cambiamos los datos, ¿no? La sentencia es la misma, pero lo único que cambian son los datos, ¿no? Hacemos el insert a la misma tabla con las mismas columnas y lo único que varían son los datos. Bueno, hay veces que los developers no saben que no debemos de concatenar los valores así tal cual en la sentencia insert. Hay veces que ponemos esto. Insert into table, ¿no? Lo que sea, y luego le ponemos values. Y en el código de la aplicación le concatenamos esto. Más y el valor de la variable B1, ¿no? B1. Y luego más y así concatenamos, ¿no? Y así concatenamos todos los valores. O sea, estamos generando una cadena con los valores hardcodeados que vamos a insertar. Esto no se debe de hacer, porque entonces vamos a provocar parseos duros. Y por lo tanto, el desempeño de nuestro sistema va a bajar, porque no estamos usando el library cache como se debe. ¿Ok? Entonces vamos a platicar un poco de eso la siguiente semana. Eso es cuando se utilizan los famosos prepare statements, que es lo que normalmente las aplicaciones deben usar. Entonces, cuando ustedes hagan un sistema web, una aplicación, lo que sea, y si generan SQL así con los valores hardcodeados, en lugar de utilizar variables, están provocando un problema de desempeño del lado de la base de datos. ¿Ok? Bueno, por si alguien lo hizo en algún proyectito, en alguna aplicación web, esto lo hacen mucho los developers que no conocen de esto. Bueno, es muy importante eso, exacto. Muy bien, chicos, vamos a dejarle hasta aquí. Seguimos la siguiente semana. Entre hoy y mañana subo los ejercicios prácticos de este tema. Avancen, por favor, no se atrasen. ¿Vale? Bueno, buen día, nos vemos. Disculpe, profesor, Luego, profe. este PDF lo va a actualizar. Ahorita lo subo de una vez así como está, pero de todas formas va a tener cambios porque lo estoy modernizando todavía, pero así como está ahorita lo subo. Nada más tengan en mente que lo voy a seguir actualizando. Ok, gracias. Ok. Gracias, Vale. profesor. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Buen día. Profesor.